A más de 2100 kilómetros de cualquier otra comunidad, y con acantilados que hacen casi imposible su acceso, Tristán de Acuña alberga a la población más alejada del mundo, de apenas 270 personas. En un mundo curioso te mostramos cómo es esta isla, el lugar habitado más inaccesible del mundo. Todos hemos querido desaparecer del mapa alguna vez, irnos lejos y olvidarnos de todo lo que nos rodea, mudarnos a una isla desierta apartada de la civilización y vivir en paz y tranquilidad. Pues esa es más o menos la vida que llevan los habitantes de Tristán de Acuña, la isla habitada más remota del mundo. En Tristán de Acuña se encuentra la población más alejada del mundo según el libro Guinness. No es fácil llegar a este archipiélago que pertenece a Reino Unido, ubicado en el Atlántico Sur, a 3.360 kilómetros de Sudamérica y a 2.816 kilómetros de Sudáfrica y a nada más y nada menos de 10.150 kilómetros del país que forma parte. Estas distancias no son tan largas si tomáramos un avión, pero el problema es que no hay aeropuerto y solo se puede llegar en barco. Antes de emprender un viaje a Tristán de Acuña, es necesario cumplir con varios requisitos indispensables, como solicitar un permiso del Consejo de la isla, enviando un correo electrónico al secretario de Administración, donde se incluyan el motivo de la visita, las fechas propuestas, la nacionalidad, el medio de transporte y el tipo de estancia deseada. Tras obtener la aprobación hay que viajar hasta Sudáfrica, específicamente a Ciudad del Cabo, que es de donde parten las escasas embarcaciones con destino a Tristán de Acuña. Desde el Consejo de la isla recomiendan a los interesados planificar el viaje con más de un año de antelación, así como realizar las preparaciones necesarias en caso de que se cancele la travesía. Si bien se puede tratar de encontrar un velero u otro tipo de embarcación que te pueda llevar hasta el puerto de la ciudad, la opción más sensata es hacerlo con las rutas programadas. Los horarios de salida de los barcos y otras informaciones pertinentes se pueden consultar en el sitio web de Tristán de Acuña. En la actualidad solamente 3 embarcaciones realizan rutas regulares comparadas por el archipiélago. El trayecto es de 2.816 kilómetros de distancia y la embarcación tarda al menos unos 6 días en llegar a la isla principal, aunque esto depende mucho de las condiciones meteorológicas. Si las condiciones no son favorables se puede llegar a tardar hasta 20 días en llegar al puerto. Los boletos se tienen que reservar con meses de antelación ya que las plazas son escasas. Algunas embarcaciones solo permiten 12 pasajeros y las más grandes por mucho permiten 40. Una vez allí no hay cabida para el arrepentimiento, puesto que aquellos que decidan emprender el reto deberán permanecer allí al menos durante 3 semanas. Otra alternativa es embarcarse en un crucero que parte desde la ciudad más austral del planeta, Ushuaia en Argentina, que en su itinerario incluye una visita a Tristán de Acuña, tras recorrer parte de la Antártida y pasar por la isla Gusk que también forma parte del archipiélago. Tristán de Acuña es un archipiélago que a su vez posee una isla con su mismo nombre, con una superficie de 98 kilómetros cuadrados. Todo este territorio es una dependencia de la isla de Santa Elena ubicada a 2.173 kilómetros al norte. En el año 1816, la corona británica se encargó de anexar este archipiélago a su territorio, con Tristán de Acuña como la isla más importante. Por aquel entonces Napoleón se encontraba preso en la isla de Santa Elena, y Tristán de Acuña podría ser un punto importante desde el que los franceses buscaran el rescate de su emperador. Por esa razón Reino Unido decidió custodiarla para evitar que los galos la pudieran utilizar como base de operaciones. Este lugar fue descubierto en 1506 por el navegante portugués Tristão da Cunha, quien claro, legó su nombre al lugar, rodeado de acantilados de 600 metros de altura. Quien se animó a visitarlos fue nada menos que el príncipe Alfredo Duque de Edimburgo en 1867, en el marco de una vuelta al mundo. En agradecimiento el único asentamiento en la isla pasó a llamarse Edimburgo de los 7 mares. Entre los primeros emigrantes que desembarcaron en la isla principal en 1816 había escoceses, irlandeses, así como algunos italianos, holandeses y estadounidenses. En la actualidad la isla de mayor extensión llamada Tristán de Acuña es la única donde hay asentamientos permanentes, específicamente en Edimburgo de los 7 mares. Desde entonces, el archipiélago ha permanecido en posesión de la corona británica, formando parte actual del territorio británico de ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. El remoto lugar está representado por el gobernador de Santa Elena, aunque este designa a un administrador que ocupa el único edificio de 2 pisos en Tristán de Acuña.
La fácil labor policial recae en un inspector de policía a tiempo completo y 3 agentes especiales. También hay un consejo insular de 8 miembros que desempeña un mandato de 3 años. Además se vota por un jefe de la isla, que es el líder político de la comunidad. El lugar presenta un tipo de administración socialista, toda la tierra es propiedad comunitaria, no se permite la compra de tierras para evitar que algunos estén en mejor posición que otros. Tampoco se permite el asentamiento de personas de afuera, el número de cabezas de ganado es controlado para preservar el terreno. Tampoco se usa la libra de Santa Elena, sino directamente la libra esterlina de Reino Unido. La televisión en directo recién llegó en 2001 y pueden verse canales como BBC, el gobierno de la isla y la Asociación de Tristán de Acuña mantienen un sitio web oficial. En 1961, el volcán Reina María que ocupa el centro de la isla, entró en erupción y todos los habitantes debieron ser evacuados al Reino Unido, donde afrontaron enfermedades desconocidas por su habitual aislamiento. La mayor parte de los habitantes decidió regresar en 1963, pero se encontraron con las viviendas afectadas por la lava y saqueadas por piratas. La especial situación geográfica y la poca población hace que sus habitantes practiquen la endogamia. Los matrimonios entre los propios habitantes son regla, de hecho hay solo 8 apellidos. Este perfil genético propició ciertas patologías como asma y glaucoma. Si surge una urgencia debe trasladarse a un hospital de Ciudad del Cabo, pero médicos y dentistas realizan largas estancias para verificar la salud de la población. El aislamiento de Tristán de Acuña también influye en el idioma, que resulta un inglés del siglo XIX, más una influencia del afrikaans que es una lengua neerlandesa hablada en Sudáfrica y el italiano. El archipiélago es de origen volcánico, el principal atractivo de las lejanas islas es su naturaleza única y su ubicación remota. Los principales habitantes de esta pintoresca zona son las raras aves e insectos. En cuanto a las opciones de entretenimiento, Tristán de Acuña es la isla más interesante, su único asentamiento. Edimburgo de los 7 mares dispone de una cafetería, un salón para eventos sociales, un campo de golf, una oficina de correos y un centro de turismo. También hay un supermercado, un par de iglesias, una casa museo más que todo para los turistas. En las otras islas se encuentran las estaciones de investigación y meteorológicas. ¿Qué te ha parecido el lugar más remoto de nuestro planeta, sus curiosidades y lo difícil de llegar? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal para nuevos videos.